Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí a las 6 con el horario ya cambiadito, así que está más oscuro. Gracias por acompañarme y esperemos en unos minutos que nos vayamos juntando todos los que nos acompañamos los lunes a las 6 de la tarde para reflexionar sobre todo con temas vinculados con la filosofía, con temas vinculados con la literatura y por supuesto con el desarrollo humano y vinculado también a inquietudes que vamos teniendo con el día a día. Y lo que me gusta compartirte y compartirme contigo es sobre todo de estas curiosidades e inquietudes que a mí me van circundando en el día a día. Así que aquí ya está mi querida Sandra Bravo. Hola Sandra, vamos saludándonos. Hola Graco, ya se están conectando. Entonces, voy a empezar a conectarme también desde el Instagram y desde la otra página de Facebook. Entonces, voy a ver cómo vamos. A ver, fíjense, todos los días hago, bueno, todos los lunes hago esto y me sigue costando trabajo. Tengo que acostumbrarme más. Ok. Mm, Ok, empecemos. El día de hoy, bueno, también en Instagram, a ver si Instagram ya está funcionando porque la semana pasada no pude transmitir. Hola también en Instagram a quienes se van conectando. Gracias por acompañarme, Patricia, José Closter, Lorena Rodríguez. Ya nos estamos juntando todos, son las 6:02. Gracias, Petrarca, que también se va uniendo por acá por Instagram. Y el día de hoy, como ya se habrán dado cuenta cuál es la temática, lo que les voy a compartir es una de los aspectos que creo que a mí me ha estado intrigando, la verdad, intrigando desde que yo era una niña, aunque no lo crean, y no hablo de los mitos como tal, porque hoy vamos a hablar sobre cómo llevar los mitos y sobre todo me voy a enfocar en quienes representan esos mitos, es decir, a los dioses y diosas, para poder vincularnos y reconocernos a través de ellos. Pero me voy a regresar un poquito, me voy a regresar a, como te decía, a mi infancia, a mi infancia, porque esto es algo que constantemente me da vueltas y es el hecho de cómo nosotros nos vamos construyendo a través de la vida por medio de los cuentos que nos contamos, por medio de los cuentos que nos fueron heredados, pero también voy a utilizar la palabra cuento, historia, narración y mitología o mito como si fueran sinónimos. Te voy a decir por qué. Porque curiosamente, la palabra mito, si te fijas, se junta de dos palabras, que es mito y la palabra mitología, perdón, que es mito y logía, que lo que viene de logos, que significa razón, pero también significa reunir, recoger, juntar. ¿Y de qué estamos hablando? De historias, de historias. Creo que nosotros de veras nos construimos a través de la narrativa que nos van contando. Anteriormente, los griegos lo hacían de manera maravillosa a través de estos mitos, pero los griegos no fueron los primeros. Hay en todas las culturas una gran gama de mitología, de dioses que van explicando de alguna manera no solo los que han sido desde la época en las que se crea, desde la época en que se desarrolló este tipo de narrativas, sino también son un reflejo de cómo nosotros seguimos construyéndonos de esa forma. Y te voy a decir por qué desde niña me intrigaba, no creas que se me olvida. Desde niña me ha intrigado esta parte de la mitología porque yo he tenido la fortuna, de veras, me siento muy bendecida por eso, de tener una maravillosa abuela que aún todavía me sigue contando historias, ¿sí? Desde niña yo recuerdo que mi abuela
me contaba historias, pero no para dormir, como se estila últimamente, no, historias en el comedor. Yo me acuerdo que eran a la hora del desayuno o en la comida. Mi abuela Monchi, a quien le mando un gran abrazo, la adoro con todo mi corazón y está ahorita en Culiacán, anda de viajera, estuvo en Guadalajara, ahora está en Culiacán, pero la recordé y la estoy vinculando con esto porque mi abuela es una gran narradora de historias. Entonces, desde niña recuerdo que ella empezaba a introducirme muy hábilmente en ciertas características de la Biblia o de historias que aparecen en la Biblia y lo hacía a través de la oralidad. Me contaba, por ejemplo, cómo era la idea del paraíso y ella contaba una historia, pero ella al contar sus historias iba vinculándose en la historia, o sea, ella era un personaje de la historia. Y creo que desde ahí, ahora lo estuve recordando porque me hicieron una entrevista y en la entrevista yo decía, ¿de dónde empieza esta idea mía por crear? Y considero que viene de ahí, de cómo me fue mi abuela narrando sus historias de vida, las historias familiares, las historias del contexto. Y por eso creo, así bueno, más bien sí puedo equivocarme, pero desde mi perspectiva y mi experiencia, que yo he sido y considero que todos somos las historias que nos han contado, las historias que hemos creído y la historia que estamos creando y recreando todos los días. Por eso los mitos, y me voy a enfocar más en los mitos griegos, sobre todo en los mitos griegos, ¿por qué? Porque tiene que ver con características, fíjate bien, como en medio de una, a ver, me voy a detener porque no me quiero atropellar a mí misma. Me quedé con la idea de que a lo mejor no concluí la historia de mi abuela, pero lo que te quería decir a través de esto es que nosotros estamos construidos por lo que nos van contando. Nosotros, de alguna forma, nos vamos creyendo, comprando esa que nos cuentan y a veces no es simplemente porque nos las digan. Esas historias aparecen de manera colectiva, tienen que ver en el lugar donde nacimos, tiene que ver con la lengua que hablamos y tiene que ver la cultura también o religión incluso que estamos nosotros llevando al día a día. Eso es lo que nos va construyendo. ¿Por qué? Porque lo que va construyendo esa historia es una estructura psicológica, lo que ahora comúnmente puedes escuchar como un patrón mental, un hábito mental. Pero esos hábitos mentales se crean a través de cómo nos van conectando las posibilidades, ¿sí? Hablábamos el lunes pasado sobre esta idea del niño interior y le llamábamos que era un arquetipo que ya se había visto a través de los griegos y por eso es que se me ocurrió compartirte esto para ampliarlo un poco más y no solo agarrar al dios niño que es Dioniso, sino mucho más dioses que nos van atravesando y darles una función, porque a mí me interesa darles una función. Si nos da tiempo, vamos a hablar de varios de los dioses para que tú vayas identificando cuál de ellos es el que tiene un eje transversal en tu vida. ¿Por qué? Porque te va construyendo. Entonces, otra vez me regreso. Estructura psíquica. La estructura psíquica, como te digo, se va componiendo a través de la manera en la que vamos nosotros viviéndonos, a través de cómo nos contaron esa historia. Pensaba yo en mí, en esa niña que creció con la abuela, con la madre, con el padre, que van contando sus historias y va absorbiendo esas historias y que ahora a través de esas historias puede escribir la suya. Piensa en ti, piensa en ti, porque a través de lo que a ti te contaron, a través de cómo viviste, de hecho, me voy a detener un poquito en un ejercicio que te quiero compartir, para que tú vayas fijándote, pero sobre todo observando que esas historias, aunque no quieras, van a estar de manera muy presente acompañándote. Puedes rechazarlas, puedes recrearlas, puedes reescribirlas, pero esas historias pueden estar a la base. Y si nos vamos a esas historias que están de manera subyacente, podemos hablar de los mitos griegos. Sobre todo
me voy a enfocar en la idea del mito que me gustó mucho, como la dice Gadamer, este filósofo. Y dice, el sentido del mito no está dado por completo, sino siempre, a ver, otra vez lo digo, el sentido del mito no está dado por completo. Es que lo escribí mal y por eso me estoy atropellando, discúlpenme. El sentido del mito, otra vez, no está dado por completo. Siempre es susceptible de nuevas reinterpretaciones, de construcciones y reconstrucciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esta idea de los mitos, bueno, Joseph Campbell también lo hice muy bonito porque estuve buscando cómo lo decía cada uno de esos estudiosos. Joseph Campbell dice, el sueño es el mito personalizado y el mito es el sueño despersonalizado. Es decir, que cuando nosotros soñamos, tenemos a la base también todas esas historias. Aunque no conozcas qué son los mitos, aunque vamos a ver un poquito de esto, te puedo decir que esta mitología te va de alguna manera conduciendo hacia lo que llevas. ¿Por qué? Regresamos a la idea de la estructura psíquica. Si a mí, desde niña, una abuela me estuvo contando historias, para mí, aunque no lo viera como tal, recreando o tal vez considerando que la imaginación y la oralidad son parte de la vida. Entonces yo me empecé a dar cuenta a través de cómo se iban narrando esas historias, que yo también podía empezar a narrar las mías. Y es donde yo tengo ahí mi semilla de escritora. En algún momento de mi vida me han preguntado como, ¿por qué? O tienes una familia que escribe, eres parte de una familia muy lectora, eres parte de una familia vinculada con el proceso artístico. Y la verdad es que mi familia se dedica mucho más a cuestiones, eh, pues, ¿cómo se puede decir? Más prácticas, tal vez. Más, no es que la literatura no lo sea, pero lo vamos a llamar práctico porque hay muchos médicos, hay muchos abogados, hay también contadores. Ya los nietos salimos un poquito con una espinita más artística, pero yo escucho a muchos escritores de veras que dicen, no, yo desde que era niño ya escribía. Y sí es cierto, yo escribía también, pero no porque lo estaba viendo tal cual, que lo hacían de una manera idéntica en mi casa. Sin embargo, cuando a través del tiempo que lo he ido pensando, y digo, claro, sí estaba esa semilla en mí, porque a mí me contaban muchas historias. Recuerdo que incluso hacíamos como un círculo para escuchar a mi abuela, pero esto viene también desde la antigüedad de cómo nos hemos nosotros acomodado a través del fuego para narrarnos la existencia, para narrar todas las historias que nos van pasando. Y ahorita, por ejemplo, que yo te estoy contando mi historia de niña, es muy probable que tú te estés imaginándome a mí de niña y cómo mi abuela me estaba contando esto. ¿Por qué? Porque te estás narrando a través de la imaginación la historia que yo te estoy compartiendo, aunque no tengas idea del rostro de mi abuela. Es decir, que esta parte de estructura psíquica la vamos llenando de todas esas historias. Ahora piénsate a ti. Piensa si tú creciste con una idea, por ejemplo, de una madre muy protectora, una madre que incluso era sumamente cariñosa contigo. Ese es el cuento que te estaba contando tu madre. Y pienso, por ejemplo, en esa madre protectora, símbolo de una, no solo madre protectora, sino hasta posesiva, como era Demeter. Demeter, la gran madre que va cuidando a su hija, que es Perséfone. Perséfone es raptada por Hades, que es este dios del inframundo, la rapta y la madre dura mucho tiempo. Fíjense qué bonita es esta historia. Voy a ir introduciendo algunas de las mitologías a través de estas diosas principales para que tú también te vayas dando cuenta que a veces vamos replicando estas características, pero no en un sentido de que nos define, sino en un sentido de que es la referencia, que es el cuento que se fue desarrollando colectivamente y que ahora nos llega a nosotros, pero no de una manera tan explícita, sino de una manera ya hasta natural.
te decía Demeter, esta mujer que pierde a su hija, que va a través de los sembradíos buscándola, y luego en la parte romana se llama Ceres. Fíjense, de ahí viene la palabra cereal, y es muy bonito porque ella es como la madre, es la madre en general, la que da frutos, la que da vida, pero cuando su hija es robada y es raptada y la sigue buscando, le entra una tristeza tan grande que entonces lo que hace es que eh, no las inventa, sino a través de su estado de ánimo, lo que nos proyecta a nosotras y a nosotros son las estaciones. Entonces, cuando ella busca a su hija, se provoca una sequía y es el invierno, es el otoño, pero cuando la encuentra, porque después la encuentra y le dan permiso de que en la primavera esté con ella, lo que ocurre es que entonces florece. Y de ahí viene la mitología. Pero si yo le cuento esto a los niños, por ejemplo, como a mí me tocó, los niños van a ir incrementando esta idea, esta fantasía, porque los mitos también se consideran como parte de una fantasía. Lo que ocurre es que inevitablemente nos relacionamos con esa idea de la madre. Y entonces la madre se convierte en un símbolo, en un arquetipo. Lo que hacían los griegos muy hábilmente es tomar esas características de la madre y utilizarlas a través de una figura retórica como es la prosopopeya. ¿Qué significa la prosopopeya? Es personificar un aspecto, una construcción y darle vida. O sea, que si yo observo a una mujer que toma un pequeño y lo abraza y digo, esa es la madre, y entonces recreo una historia. Por eso para mí la mitología y la literatura nacen juntas porque se están contando historias. Para Platón no era tan válido, eran una falacia, eran una mentira, desechaba todo este tipo de mitología porque para él no tenían una función. Sin embargo, sí hay una función. Y ahora es cuando la podemos ver nosotros mucho más palpable. ¿Por qué? Porque estos mitos siguen recreándose a través de toda la literatura que vamos viendo, de todas las series que ahora están de moda, pero también a través de lo que nosotros hacemos en el día a día. Entonces, ¿cómo se representan esta parte mitológica, estos dioses? Si te fijas, hay una historia como la que te conté ahorita de Demeter, pero hay personaje principal que es Demeter, pero hay un personaje secundario en este caso que es Perséfone. Pero Perséfone adquiere su propia historia, que es la raptada por Hades, que era una niña que fue y estaba buscando florecitas en el campo, y luego ¿qué ocurre? Es raptada por Hades y la lleva a los infiernos. Y entonces, ¿qué pasa? Se convierte en la diosa del infierno. ¿Y qué pasa? Imaginemos, cuando tenemos nosotros atravesada esta estructura psíquica, es la hija que es raptada, pero a través de ese rapto se reconoce a sí misma y se convierte, y lo voy a decir así, en una perraza. Se convierte en una mujer fuerte porque es la reina del Hades y entonces sí, ya nadie después de esa experiencia se va a burlar de ella. Pero pensemos, por ejemplo, en Medusa que también les encantaban los raptos, fíjense lo que quiere decir, todavía no hace mucho, yo digo no hace mucho porque se usaba decir en la época de mi abuela, se la robó, ¿se acuerdan de eso? Se la robó, se la robó y después se casaron. Pues a mi abuela se la robaron, a mi mamá también se la robaron, yo no fui robada, pero de alguna manera esa historia sigue estando entre nosotras, pero regresemos a Medusa. Les decía, Medusa era una bellísima mujer que era sacerdotisa en el templo de Atenea. Atenea también tiene sus propias características que vamos a ver ahorita. Atenea, esta diosa de la sabiduría, esta diosa de la estrategia, la ve tan bella, que es parte de quienes le rinden honor a ella, pero llega más bien Poseidón y Poseidón y la ve tan hermosa y ¿qué hace? ¿Qué creen ustedes? La rapta y la viola.
Y entonces Atenea se enoja y dice, has mancillado mi templo y entonces te doy un castigo y de tu cabello van a nacer serpientes y te vas a convertir en un monstruo. Y no solo eso, llega Perseo y Perseo, que la quiere derrotar con su escudo, ella se refleja a sí misma y recuerden que con ella convertía en piedra, pero cuando ella se ve, lo que ocurre es que la que se convierte en piedra es ella misma. En fin, ¿qué es lo que pasa aquí? Nos están contando una historia de una mujer, fíjense, fíjense, porque aparte el héroe es Perseo, pero la mujer es la bella, convertida en monstruo, la raptada. ¿Qué pasa ahí? Hay una característica y una construcción de una mujer bella puede ser tomada por al que se le antoje. No voy a entrar en detalles, pero ustedes díganme, ¿a qué les recuerda ahora en nuestra actualidad? Es terrorífico, pero aún en nuestra actualidad siguen ocurriendo este tipo de circunstancias reflejadas. Podemos seguir buscando cómo ese tipo de estructuras psíquicas nos siguen atravesando, pero a lo que voy y lo que me interesa más compartirles es cómo tomarlas para nosotros darles otro significado, para movernos de ahí y utilizarlas como una herramienta de nuestro desarrollo humano. Pienso, por ejemplo, en el caso de los hombres, pensemos en un Zeus, ¿ok? ¿Recuerdan a Zeus? Vamos a tomar estos personajes o estos dioses como si fueran simplemente una fuerza, como decía desde un principio, son simplemente patrones que se van repitiendo y que les damos un grado de un personaje. En este caso es el mitológico. Y como ya está la mitología, lo que nosotros podemos es traerla a este momento y entonces utilizarla para darnos cuenta qué estructura nos está atravesando. Yo puedo decir, por ejemplo, si a mí me atacaran los celos y dijera, no sé, siento muchos celos porque mi marido vio a una jovencita y bla, 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 y así, y lo agarro y le reclamo, etcétera, estoy siendo una Hera. Hera era la esposa de Zeus, pero Zeus era el más infiel de los infieles. Y entonces, ¿qué ocurría? Que Hera todo el tiempo estaba celosa, todo el tiempo estaba reclamándole, manipulando, haciendo una serie de artilugios para poder, porque aparte, ella culpaba a las mujeres con las que él se metía, no al revés. O pensemos también en Atenea, que mencioné hace un rato. Atenea, a veces andamos bien Ateneas. ¿Cómo es Atenea? Yo creo que pasamos por todas, pero la idea es, o por todos, también ahorita voy a mencionar algunos dioses, eh, la idea es que los reconozcas en ti, que los ubiques y a través de ubicarlos lo que vas a hacer es darles un significado diferente, porque cada una de las mitologías que representan a estos dioses, lo que implica es que tienen dos lados. Un lado, que es el que yo he estado hablando, que es un lado que yo le llamaría no funcional, y un lado que es el funcional, un disfuncional y un funcional, porque todos tienen ese lado. Recuerden que de alguna manera estos dioses lo que están representando es a nosotros mismos, características psicológicas, características de lo que se estaba viviendo. Sin embargo, si no lo reconocemos como tal y simplemente lo hacemos como los griegos, que los ritualizaban, les llevaban ofrendas, podríamos quedarnos ahí, pero tiene una idea por qué lo hacían. Entonces, les decía Atenea, hace un rato les comentaba cómo Atenea en su furia por haber sido mancillada su templo, ¿qué hizo? Castigó a Medusa y entonces la convirtió en un monstruo. Pero también tiene otro lado Atenea. Tiene una capacidad muy fuerte de ser una mujer estratega. Es la única mujer que puede generar estrategias para la guerra. Ella es práctica, genera alianzas con los hombres. A veces podemos andar muy Ateneas, pero cuando esta Atenea se convierte simplemente porque Atenea
puede ser considerada como una mujer sin sentimientos como tal, una mujer muy fría, una mujer poco empática con los demás. Cuando estamos Ateneas en ese lado, necesitamos entonces recordar a esta Atenea que puede generar una inteligencia más allá. Por eso es la diosa de la sabiduría y lo que la representa es un pequeño búho, no sé si lo recuerdan, que genera que esos ojos del búho son unos ojos enormes, tienen una función y lo que está indicando es que Atenea tiene esos ojos tan grandes que puede observar todo y al observar todo, lo que ella está ofreciendo es una estrategia para resolver algún conflicto. Piensa en ti, porque eso también puede ir para los hombres y mujeres, aunque están personificando, ahorita estoy hablando de mujeres, pero pensemos en Zeus. Zeus es el poderoso, es el dios del rayo, es el fuerte, es el que castra a su padre y le quita el poderío, pero al mismo tiempo lo que nos está señalando, déjenme ver mis notas, Zeus es, lo que nos está señalando es una capacidad de poder, es una capacidad de fuerza, es una capacidad de tomar decisiones. Si nosotros conocemos estas características que yo les he llamado estructuras psíquicas, vamos a tener un referente, ¿ok? No nos determinan. Yo no soy Zeus, no soy Atenea, no soy Afrodita, etcétera, pero sí son mis referentes. Son mis referentes para yo decir, eso no me gusta. Mis referentes han sido las historias, como te decía hace un momento, que me contaron en la infancia, pero también la historia que yo viví en donde crecí, pero al mismo tiempo la historia del país, pero al mismo tiempo la historia que como humanidad he tenido. Y acá esto nos sirve, nos funciona para traerlo a nuestra actualidad y darnos cuenta. En el caso de que andemos muy afroditas, ahorita que la mencioné. Recuerda que Afrodita nace de la espuma del mar. Se supone que cuando ahorita que te mencionaba que Zeus castra a su padre, que es Cronos, tira al mar y de ahí nace Afrodita. O sea, Afrodita nace de toda esta parte vinculada con las pasiones, vinculada con la parte sexual, vinculada también con la vanidad. Entonces, a veces necesitamos un poco de ser esta Afrodita y podemos decir, creo que ando falta de mi Afrodita, pero al mismo tiempo también podemos darnos cuenta que si lo llevamos al otro lado, en lo que se convierte Afrodita es en esta mujer manipuladora, en esta mujer que a través de esa belleza y de esa seducción simplemente se está aprovechando de los hombres o como pasa con Hefestos, que es su esposo, pues lo hace sufrir muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Y qué más hace Afrodita? Por ejemplo, se mete en dificultades sin saber cuáles son las consecuencias, pero cuando la vemos en su otra parte, Afrodita, en esa estructura psíquica que les decía que es como el referente o la polaridad, la vemos como una mujer sensual, una mujer que sabe sacar provecho de esta sensualidad, pero no al respecto de manipular a los demás, sino desde la vinculación con lo creativo, de la vinculación con el placer, la vinculación con su capacidad para disfrutar, porque la sexualidad, desde esta perspectiva, está vinculada con la parte creativa. Y entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros vamos reconociéndonos en cada una de estas diosas, en cada una de estas diosas? Lo que podemos hacer entonces es darnos cuenta que esta fuerza, porque esos son los mitos, que esta fuerza que nosotros tenemos, lo que nos está dando es una posibilidad de elección. Entonces yo voy identificando, me voy identificando en cada una de estas estructuras, pero ojo, otra vez, no para etiquetarme, no para quedarme ahí, es para tener mi marco de referencia y darme cuenta. Entonces, voy a mencionar algunas características de las diosas que no he dicho para que tú vayas identificando cuál de estas
es la que más te va atravesando? ¿Cuál de estos es quien más te va atravesando? Puedes utilizarlo no necesariamente por el género, ¿ok? Pues si eres mujer y dices tengo características de Zeus, lo puedes hacer, te puedes vincular desde ahí. Sin embargo, hay como un símil en cada uno de los géneros, pero no igual, porque por supuesto lo que nos están señalando aquí es que los géneros estaban sumamente divididos. Pensemos, por ejemplo, ahora en Perséfone. Ve anotando. Voy a decir primero las mujeres y luego los hombres. Perséfone, que ya te había mencionado hace un rato. Perséfone, cuando está en su parte disfuncional, lo que genera es una huida de la realidad. Es una niña, acuérdate, es una niña que fue cuidada por su mamá y difícilmente podría convertirse en una mujer independiente. Entonces, lo que logra con esto Perséfone es hundirse constantemente en estados de carencia, en estados de queja, en estados de sentirse como dark, como oscura, en estados que le podríamos llamar de tirarse mucho a la tristeza, al sufrimiento. Esas son características que podrían definir a esta Perséfone. Pero cuando la vemos en el otro sentido, cuando tú andes así, o sea, como decimos de malvibrosa o de malvibroso, lo que puedes hacer es recordar la otra parte. ¿Y cuál es la otra parte de Perséfone? Que tiene una capacidad de empatizar con los demás, tiene una capacidad de apreciar, por ejemplo, todas estas ideas de los sueños, de la imaginación, tiene un vínculo con lo creativo y como te decía, esta Perséfone, cuando se empodera a sí misma, lo que logra es salir de esos estados carentes, oscuros, para encontrar su lado luminoso y salir de la queja, sobre todo. Sale de la queja, toma responsabilidad de sí misma y ¿qué dice? Como te decía hace un rato, sale emperrada tal cual y dice, no me voy a quedar ahí. Esa es Perséfone. ¿Y a quién más no he mencionado? Déjame pensar. Artemisa. Artemisa me parece que es una diosa que puede andar muy en nuestros referentes actuales. ¿Por qué? Artemisa es la mujer libre, ¿sí? La mujer que de alguna manera le dice a su padre Zeus, ella es gemela de Apolo, y Apolo, que es este dios vinculado con la poesía y con el orden y con el sol, le pide estas características a Zeus y lo que dice esta Artemisa o Diana por la parte de los romanos es, a ver, traigo un vestido muy largo, córtamelo, ¿ok? Porque no puedo correr, me tropiezo y me caigo. Entonces es la única que trae una vestimenta o una toga corta porque ella quería correr. ¿Para qué quería correr? En un sentido de libertad. Es de las diosas que se consideran vírgenes porque ella se va hacia el monte, tal cual, y agarra, pide también una flecha y un arco porque es la cazadora. Y es aquella que de alguna manera se va a vincular con todas estas amazonas y a veces cuando andamos muy artemisas, lo que podemos decir es que logramos objetivos por la parte funcional, ¿ok? La parte funcional es logramos independencia, logramos autonomía y sobre todo un vínculo muy cercano con las mujeres. Entonces puedes decir, ando muy Artemisa, pero Artemisa tiene su lado disfuncional y su lado disfuncional es que, por ejemplo, es rápida para montarse en cólera, para tener una distancia emocional, para decir, ok, no quiero estar aquí, entonces me aíslo rápido. Y cuando ocurre eso, no le funcionan sus características de independencia. Pero piensa en ti, ¿cuántas veces has estado muy Artemisa? Por eso la Artemisa es una de las representantes actuales del feminismo, porque representa a esta mujer independiente, pero también tiene su lado oscuro, ¿ok? ¿Quién más? Estia. Estia, fíjense, Estia es una diosa que casi no se reconoce. Se le llama la diosa del hogar. La diosa
que protege el hogar, la diosa que, fíjense, era solo representada con un pequeño fuego, con una pequeña llama. ¿Por qué? Porque era la que generaba el calor del hogar. Cuando llegaban los viajeros, ella les servía, ella los protegía, los cuidaba. Ese es un sentido no tanto como Demeter de mamá, pero sí de protectora, la protectora de la casa. Y a veces cuando recibimos a alguien y somos anfitriones o anfitrionas, nos colocamos ahí. Pero, ¿qué pasa? Incluso yo siempre he dicho que ahora no tenemos a la representación de Estia como antes, a lo mejor con una luz, pero sí la tenemos representada en la cocina. ¿No se han dado cuenta que cuando vamos a una reunión o a una fiesta terminamos en la cocina? Creo que es como repetir esto, más que repetirlo es hacerle homenaje a esta parte estia que todos podemos tener, porque como que nos sentáramos como nuestros antiguos ancestros alrededor del fuego para contarnos todas estas historias y para poder estar como más cercanos a través de este calorcito de hogar, que quien lo daba Estia. Pero ¿qué pasa? Estia tiene una capacidad funcional que es la de mm, saberse, eh, ¿cómo decirlo? Estia lo que tiene es que ella se puede habitar en soledad y la pasa muy bien. Estia no necesita de mucho, ella es la que da, no necesita recibir. Tiene, por ejemplo, un significado y un sentido muy espiritual y por eso puede ser una mujer o una persona muy tranquila. Pero ¿qué pasa? Le pasa un poco lo mismo que esta Artemisa, que puede poner una distancia entre los demás, una distancia que a veces la aísla y puede ser una persona antisocial. Digo una persona porque estamos hablando de estructuras psíquicas. Entonces, cuando andas muy estia, es como, ah, sí, a mí me gusta como atender a los otros, pero me alejo y me aíslo y no me gusta a mí también ser atendida, ¿eh? O sea, puedo tener una idea de soledad, pero si me estorban mucho, o sea, aléjate, ¿eh? Soy antisocial. Yo solo doy, no puedo recibir. Ya había hablado de Hera, y Hera, por ejemplo, hablaba solo de la parte no funcional de Hera, porque es la esposa de Zeus y aparte esposa de un marido muy infiel. Y ella, ¿qué es lo que hace en su lado disfuncional? Es celosa, tiene un espíritu vengativo, tiene relaciones muy destructivas, pero cuando la encontramos en su lo que ocurre es que es muy leal, establece un compromiso y para ella siempre va a ser la esposa. Como dicen, ella siempre quiere ser la catedral y no andar con capillitas. Para ella no se genera esta idea de la separación de la pareja, pero sí tiene un compromiso con esa persona a la que ella eligió para amar. Y esa es una de sus características que podríamos considerar, cada quien lo puede elegir como funcional y disfuncional. Te decía, ve tomando nota, tomando nota para que me digas cómo te vas experimentando. Ve poniendo de una vez si quieres tus comentarios, tus preguntas, para saber qué va pasando, qué se te va moviendo cuando podemos ver los mitos de esta manera, cuando podemos seguir de alguna forma representándonos por ellos, pero también haciendo uso de los mismos, para no quedarnos solo en esa parte teórica, sino también vincularnos desde una parte donde les demos un uso aún hoy. ¿Y por qué les podemos seguir dando un uso? Porque siguen estando, porque simplemente son construcciones psicológicas que nosotros vamos alimentando y vamos representando, pero siempre se pueden cambiar y se pueden modificar a través de una toma de conciencia y de elegir. ¿Cómo eliges? Yo a veces he tenido temporadas muy Artemisa, por ejemplo, pero no sé, en la pandemia se me ha dado mucho más lo Atenea, ¿eh? O sea, como más estar del lado intelectual, del lado más conmigo misma, pero a veces extraño a mi parte Artemisa. Entonces hay algo muy bonito, si tú quieres adentrarte más a esto, creo que lo que puede funcionar es conocer los mitos para aplicarlos, ¿ok? Hay muchos libros que hablan sobre ellos. A mí me gustan, por ejemplo,
los mitos griegos que los desarrolla Robert Graves y también esta idea de esta psiquiatra que se llama Chinoda Boleyn. Ella hace un estudio de la mitología griega a través de dividirlos, y esto ya lo he compartido en otros programas, pero la voy a seguir compartiendo porque me parece genial, cómo lleva este vínculo de los dioses y diosas a través de un estudio que se llaman los dioses de cada hombre y los dioses de cada mujer. Y como yo recomiendo es, lee los dos, lee los dos para que puedas también relacionarte con los dos. Y ella misma dice en una nueva versión que sacó que en realidad serían un solo libro que se llamaran, que se debería llamar Los dioses de cada quien o los dioses de cada uno, pero irlos aterrizando. Lo que ella propone es, cuando tú empiezas a identificar esta estructura o esta fuerza que traes ahí o una actitud que se puede vincular con alguno de estos dioses mitológicos, lo que va a pasar es que tú puedes elegir y decir, si yo estoy en este momento muy Perséfone disfuncional, lo que puedo hacer es elegir la otra parte, porque ahí está, sí se puede elegir. Y ella propone, me parece muy interesante, yo nunca lo he hecho, pero ustedes lo pueden hacer casi un ritual, convocar, así, ella es muy ritualista también y muy simbólica, entonces Chinoda Boleyn. Y lo que nos dice es tal cual, casi, casi préndele una veladora a Artemisa y dile, necesito de la parte funcional, necesito vincularme contigo desde ahí. O si tú dices, yo he sido toda mi vida muy Demeter, muy mamá, y ahora ya mis hijos ya crecieron y ya no están, ahora voy a tomar una parte Artemisa, pero ni siquiera la conozco. Es decir, que no necesariamente tienes que ser el cuento que te contaron. Puedes volver a contar tu historia. Y si tú creciste como una Demeter solo para ser madre, pero tus hijos ya no están ahí, nunca es tarde, de veras, nunca es tarde para que digas, ahora voy a ser una Artemisa. Y Chinoda Boleyn dice, convoca a Artemisa como en la antigüedad, hazle casi casi un ritual, ponle su altar y genera este vínculo con esa estructura para que vaya de alguna manera habitándote. Y me parece muy interesante porque lo que nosotros hacemos con el rito es mm, vincularnos con esa construcción, con ese constructo, como decimos ahora, a los patrones o a las creencias, y, irme más bien acostumbrando, acostumbrando y acostumbrando a eso que deseo. Si yo he sido al contrario, esa mujer que todo el tiempo ha estado sola, que no quiere vincularse afectivamente con muchas personas y ya no me está funcionando, a lo mejor quiero ser más una parte Afrodita y entonces convoco a Afrodita. Pero veamos también a los chicos, a ver si hay quien se va identificando con esto. Voy a ver si hay algunas preguntas. Ajá. Ah, mito y performance. Gracias, Mónica, por compartir. Ahí Mónica les está compartiendo un PDF que se llama Mito y Performance de Grecia a la modernidad. Fíjate que yo no lo he leído, pero lo voy a leer, así como lo estás comentando. Dice a Angra, soy una Artemisa casi todo el tiempo. Y me parece genial, eso es para lo que nos funcionan los mitos y traerlos ahora. Al aterrizarlo, puedes elegir. Ando muy Artemisa, ¿no? A lo mejor ya no puedes decir, ay, ando solitaria, ando muy, como cabrita que se va al monte, pero si vas utilizando esta idea de los mitos y a lo mejor conoces realmente el mito, vas a también a identificarte con eso si lo deseas o a tomar la parte funcional. Gracias, Evangelina. Saludos, Rosy, Ligia. Qué bueno que nos estás acompañando. Marcos, mi querido Marcos Cherem, aquí anda también, ya lo extrañaba. ¿Y qué más? Veamos a los chicos. Les decía Zeus. Zeus, que es este Dios todopoderoso, lo que puede hacer en su parte disfuncional es ser muy cruel. Eh, Incluso muy cruel desde una inmadurez emocional. ¿Qué significa? Que quiere querer lo que le da, que quiere poseer lo que le da la gana y no se limita a nada. Entonces, ¿qué hace? Como él es el Dios, hace y deshace con lo que se le ocurre. Es decir, va y toma a cualquier chica que ve
se transforma en otros personajes porque tiene esa habilidad y puede generar confusión en las chicas. Y entonces, ¿qué pasa? Es cruel y sobre todo se va unificando con su propia vanidad. Pero te decía también que tiene una parte bien funcional, que es que tiene una capacidad de dar, tiene una capacidad de dirigir, tiene una capacidad de poder. Eso es lo que tiene, o sea, un líder es Zeus, ¿sí? Pero cuando se va para el otro lado, su parte disfuncional, entonces sí necesitamos detenernos tal cual. Ahora, vamos a ver, Apolo, te decía hace un rato, Apolo, cuando está en su parte funcional, lo que hace Apolo es que es muy ordenadito. Es el más ordenadito de todos. Tiene un objetivo, una meta, va y la sigue. No con el poderío de Zeus, pero sí con metas fijas. Yo creo que eso lo comparte con su hermana gemela Artemisa. Eh, Tiene claridad en lo que quiere. No es disperso, es concentrado. Es una figura que puede llevar también a la luminosidad de sí mismo, a sacar esas capacidades que han estado ocultas. Sin embargo, cuando se va de su lado disfuncional, es arrogante, es completamente arrogante, puede ser ególatra, puede ya no aprender nada porque ya todo lo sabes, él sabe lo todo, el cerebrito, pero el cerebrito no porque sea sabio, sino el cerebrito porque es machetero, tal cual. Aprendió, pero también tiene estas partes bondadosas, como te decía, por algo es también un dios poeta. Pienso también en Hermes. Hermes, que es también Mercurio, la parte romana, y lo que hace Hermes es que es el mensajero. Acuérdate que de ahí viene la palabra hermenéutica, que es el que interpreta todos estos mensajes entre los dioses y los hombres. Y cuando estamos en el lado funcional de Hermes, pues por supuesto que tenemos esta capacidad de darle un sentido a las cosas, de darle una interpretación cuidadosa, una interpretación analítica y la podemos expresar a los demás de una forma clara que a lo mejor otras personas no lo entenderían. Y a veces andamos Hermes, ¿no? O sea, a ver, somos como los intermediarios con los demás, nos acercamos al otro para darle el mensaje, comunicamos ideas, somos amigables, porque también es uno de los dioses con un sentido del humor. Pero cuando anda disfuncional, es impulsivo, inventa cosas, es mentiroso, es como un adolescente que no quiere crecer. Al mismo tiempo, también se le considera como un dios ladrón porque puede robar cosas. Entonces, si te fijas, todas estas estructuras psíquicas son nuestros referentes y siguen estando ahí. Cuando tú te sientes atrapada o atrapado por una de ellas, yo te diría, piensa en la historia que te han contado, porque de ahí es donde tú estás tomando la estructura psíquica o el mito o como te decía hace un momento, la personificación de uno de estos dioses que te está rigiendo en este momento y que a lo mejor te ha regido toda tu vida. Y tal vez este es el momento para que digas, a ver, lo voy a ver desde esta forma. A mí me gusta verlo en este sentido, mucho más lúdico, porque para mí es lúdico, y es creativo, porque como te decía al principio de esta charla, para mí la literatura y la filosofía nacen juntos. O sea, la vida nace junto con esta idea de contarnos historias. A lo mejor no le quieres llamar literatura, ok, pero sí con la manera de narrarnos. Si tú te das cuenta, y es lo que te quiero proponer en este momento, nada más que déjame ver dónde dejé el ejercicio, es que ahora hice muchas notas. El ejercicio sería, ok, me detuve sobre los dioses del hombre, si me da tiempo voy a decir unos más, para mencionarte el ejercicio, pero con esto nos damos una idea en general, nos damos una idea en general porque mi intención era generarte esa, eh, como esa inquietud, esa curiosidad para que dijeras, sí, sí me funcionan. Esta parte que a lo mejor me aburrió en la secundaria o en la prepa,
la puedo utilizar ahora. Tiene una función y es una función creativa que me puede llevar a conocerme, que me puede llevar a darme cuenta en qué momento estoy y recrearme. Entonces, ahí les va el ejercicio. Lo van a hacer como puedan ahorita, ya saben, pero, ustedes lo hacen con calma en su casa. ¿Por qué? Porque reflexionar sobre esto, de hecho mis charlas son para eso, para que te quedes pensando un rato y a lo mejor puedes estar de acuerdo conmigo o puede que no estés de acuerdo y es válido, muy válido, pero lo que me interesa es que aunque no estés de acuerdo conmigo, te quedes reflexionando. Y si estás de acuerdo conmigo, pues que lo sigamos dialogando y también que lo dialoguemos si no estás de acuerdo, pero que lo dialoguemos desde esta idea de reflexionar, de voltear a vernos, porque de ahí viene la palabra reflexión, es voltear, voltear, en este sentido es voltear a vernos. Entonces, reflexiona en esta pregunta, ¿qué historia te contaron? En cuanto, por ejemplo, a las actitudes que puede tener una mujer o puede tener un hombre. Ya mencioné algunas de los dioses. Si yo crecí, por ejemplo, en una familia en donde las mujeres eran muy sumisas y las mujeres solo tenían un vínculo a través de la maternidad y todo esto, no es ilógico que yo pueda sentirme atraída por eso. Y ojo, no estoy diciendo que está mal, al contrario, lo que estoy diciendo es, solo observa qué cuento te contaron para que sepas si lo estás viviendo o no. O a lo mejor dices, me contaron ese cuento, pero yo me separé, me contaron ese mito, ¿ok? ¿Qué más? ¿Creíste o no creíste en ese cuento que te contaron? Yo te puedo decir que yo creí en una parte y en otra parte no. Quise reescribirme de otra forma, pero aún así no desprecio el cuento que me legaron mi clan, que me legaron mis ancestros, por llamarlo así, porque fue parte de lo que me podían dar, pero yo ahora tengo la posibilidad de decir, ¿lo sigo o no lo sigo? Esa es la diferencia, ¿ok? Entonces, ve respondiendo y me vas compartiendo, me vas compartiendo. Eh, Ahora vamos a ampliar esta pregunta de qué historia te contaron y me refería más al ámbito familiar, pero puedes ampliarlo y decir qué historia me contaron en donde crecí. A lo mejor estamos hablando de un nivel socioeconómico y sociocultural, ¿sí? Puede ser, ok, yo nací en una familia tal, con ciertas características. En mi caso, por ejemplo, yo nací en una familia muy religiosa, católica, eh, que tenía ciertas ideas vinculadas con la religión y que de alguna manera yo no solo lo viví así, sino que yo estuve educada en parte de mi primaria y mi secundaria en colegios católicos, pero llegó un momento en el que yo dije, no, no quiero eso. Y llegó un momento, como ya te lo he comentado, en que yo decidí tener otro tipo de filosofía y elegí al budismo. Pero elegir al budismo no significa que rechazo y elimino mi parte católica, porque culturalmente soy católica y vivo en un país que es católico, culturalmente es católico y de ahí es donde yo mamé. Entonces es inevitable que lo que yo hago ahora es hacer una conexión de mis aprendizajes con los aprendizajes que yo crecí. Tú te puedes ir abriendo más. ¿Cuál es la historia que te contaron en tu país? ¿Cuál es la historia que te cuentan ahora desde donde estás habitando? ¿Cuál es la historia que te cuentan a lo mejor si vives en otro país? Y compárteme si te han quedado dudas, si quieres comentarme algo, si te has identificado con alguno de estos dioses, porque creo que estas preguntas nos llevan a considerar que esta narrativa, que estos mitos familiares, mitos que de alguna manera son estos arquetipos que ya les te he estado narrando, son los que aún yo puedo seguir repitiendo, repitiendo, repitiendo y sin cuestionarme. Y es ahí donde yo te diría, piénsalo,
piénsalo si quieres cuestionártelo o no quieres cuestionártelo, pero creo que por lo menos podría yo lograr que esto te mueva algo, te mueva un poco para que reconsideres si eres un un Hefesto. ¿Quién es Hefesto? Fíjense, Hefesto es como el más introvertido, aparte él era deforme, es el herrero, el que trabaja en la forja, en el calor, está quemado, su apariencia no es agradable, pero ojo, es el que se casa con la mujer más bella, es el esposo de Afrodita. Entonces, ¿qué pasa con él? Es como el hombre con baja autoestima, el hombre que es como el que se considera fuera de lugar todo el tiempo. Sin embargo, su parte funcional lo que nos está diciendo es que tiene una capacidad para ver, por eso es el artesano, para ver y crear belleza. Y por eso es que se le vincula con la mujer más bella. Tiene una habilidad para crear cosas nuevas con sus manos, ¿sí? Entonces, cada uno va a tener una parte funcional y disfuncional. Nos quedan pocos minutos y estoy viendo aquí algunos de sus comentarios. Me dice José Natarén, dice, sospecho que mi santo patrono es Hermes Trismegisto, aunque la vanidad apolínea es un lujo del que me debo cuidar. Eso, que se vayan compartiendo, pero sobre todo dándose cuenta qué me contaron, qué me dijeron, por qué me creí ese cuento. A mí me gusta verlo desde aquí, porque creo que eso ha sido lo que yo he tratado de comunicarte todo el tiempo. Cómo escribir la vida, cómo nos vamos escribiendo, porque la vida es una escritura continua. Estamos tomando estos personajes y los estamos recreando a través del contexto en el que estamos. Un ejercicio que te puede servir para ir identificando estos dioses es que agarres una serie de Netflix y que veas a cuál pertenece. Ah, mira, este personaje es una Artemisa total. Este personaje dejó de ser Artemisa y ahora qué raro, se convirtió en una Atenea o no, está utilizando su parte Afrodita. ¿Qué ocurre? Cuando son muchas las estructuras psíquicas o estos dioses que nos están cohabitando a un mismo tiempo, hay una confusión total. Es cuando más confundidos estamos y es cuando puedes detenerte y decir, a ver, vamos aquí, yo elijo que solo hable Artemisa. Ahorita no me sirve Atenea ni me sirve Afrodita. Fuera de aquí, ¿ok? Y ahí estás eligiendo cuál es el hábito, el patrón que necesitas. Ah, voy a estudiar. Por supuesto que yo no voy a querer Afrodita a mi lado, voy a querer Atenea. Quiero estudiar, quiero aprender. Atenea es la que va a estar aquí. Pero si está mi parte Afrodita, vanidosa, friegue, voy a tener que detenerme y decirle a esa estructura psíquica, stop, ¿por qué no te haces para allá, más allá? Y puedo jugar con esto. Y si yo quiero ser una líder y quiero llegar a una empresa o simplemente generar estrategias de consumo, de lo que sea, estrategias en general de mercadotecnia, no sé, se me ocurre eso, pues voy a apelar a Zeus, ¿eh? Pero en las series están todos. Ahí los vas a ver porque de alguna forma nosotros los conocemos sin saber de ellos. A ver, dice Angra, en casa las mujeres siempre han mandado, algo así como matriarcado. Esa es mi historia. Eh, lo hice un tiempo casada, pero elegí crear un equilibrio. En eso estamos. Genial. Entonces, si te fijas, ahí puedes ir definiendo a cuál de todas estas pertenece. Lo que yo te puedo decir es, todas estas estructuras o dioses nos habitan, están ahí, nos habitan como un referente, pero no nos determinan, porque nosotros nos estamos construyendo de manera constante a través de la relación que vamos teniendo con los demás y a través de estas estructuras también. Nos queda un minutito. Quiero agradecerles por haberme acompañado en otro lunes y la próxima semana se me ocurrió compartirles algo. Se me ocurrió compartirles una circunstancia que me parece que está muy,
muy a flor de piel últimamente y a lo mejor desde siempre, que es, ¿qué sucede con nosotros que nos cuesta trabajo cambiar porque no practicamos lo que aprendimos? O sea, en términos mucho más directos, ¿qué pasa? ¿Es mejor la teoría o la práctica? Porque me doy cuenta que por más leyendo y leyendo y leyendo, si no practicamos, puede no tener una función. O al revés, si solo practicamos y no tenemos una idea teórica, quién sabe. Pero esto lo vamos a llevar, por supuesto, a sistemas cotidianos de vida. ¿Por qué no me funciona? ¿Por qué voy de un terapeuta a otro y sigo igual? ¿Por qué no cambia? Y yo te diría, ¿qué está pasando? Vamos a ver qué es lo que pasa, que por qué no nos funciona y estamos moviéndonos de un lado a otro. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde.